Hola a todos. ¿Estás por ahí, Mer? Ahí voy. No, veía que, no te quería apurar, pero veía las flechitas moverse Sí, y, no soy es- yo, no, estaba yo tratando de encontrar dónde estaba la camarita esta con la barra me desaparece. no soy yo. No, era yo. Mamá Cora estaba perdida un poco. ¿Vieron que ahora se puede escribir en el Sí, Face? sí, Yo más de no uno Sí, lo hicieron la otra noche, creo que con Mer, pero hay que sí, borrarlo. sí, Lo puede borrar, no sé si lo tiene que borrar el que lo escribió. lo, lo borra el que lo escribió y creo que el administrador también puede, Ah, pero ah. debería borrarlo el que lo escribió. Claro, porque si no queda la presentación escrita. Sí, porque se escribe como la pantalla, no Sí, la diapo. Entonces vos no pasás la las dio. diapositivas. Sí, pasás Bueno, y sigue. bueno, Bueno, cosas del ¿listo? Zoom. Sí, Arrancamos. bueno, dale, arrancamos. Bueno, This entonces meeting is being recorded. seguimos con estas patologías que involucran un feto vivo, ¿sí? Bueno, la primera que vamos a hablar es la hidropesía fetal o el anasarca, ¿sí? O la hidropsia fetal, también que se le dice. Esta patología se caracteriza por una falla de la homeostasis de los líquidos del feto y esto provoca que haya una colección de líquido extravascular, ¿sí? Puede haber colección de líquido en distintos espacios, que incluye el subcutáneo, el pleural, el pericárdico y el abdominal, ¿sí? Y lo que vamos a tener que encontrar son dentro de estas cavidades contenido anecoico, ¿sí? Líquido que rodea el corazón o el pulmón, como en esta foto de la izquierda, o líquido, ¿sí? O edema, más que líquido, subcutáneo rodeando el abdomen del el cachorro, ¿sí? Esto en la foto de la derecha, esto es un cachorro normal, ¿sí? Y fíjense, el espacio anecoico que hay entre la superficie del corporal, ¿sí? En un corte transversal y, el límite placentario. Así que lo que vamos a tener que visualizar es justamente esas colecciones de líquido. Son relativamente sencillas de encontrar porque al ser anecoicas, a los ecografistas nos gusta verlas, digamos, es mucho más sencilla ubicarlas. Esta, esta patología puede estar caracterizada por excesivo edema subcutáneo y no tener, por ejemplo, colecciones en las cavidades corporales, como la pericárdica o la pleural, y hay otras veces donde se asocian, ¿sí? Las colecciones en las cavidades corporales y en el espacio subcutáneo. Puede afectar uno o más cachorros de la camada, ¿sí? Esta foto es de bulldog inglés, estaban todos afectados por anasarca. Eh, Hay distintos grados, ¿sí? Hay leves, moderados o graves y por lo general está asociado con muerte perinatal, ¿sí? Si bien en los casos leves se les puede hacer soporte electrolítico y con diuréticos y con plasma, la mayoría de los cachorros que sufren esta alteración mueren por insuficiencia respiratoria en los momentos próximos, posteriores a el parto, ¿sí? Existe una predisposición racial, esta patología se eh, presenta con mayor frecuencia en todos los braquicefálicos, ¿sí? Bulldog inglés, bulldog francés, Boston Terrier, Boxer, Pug Carlino, ¿sí? Pero también se puede ver en Bichon, en pequineses, en Chow Chow, hay algunos labradores, líneas de labradores que lo pueden presentar. Y es una patología que también está asociada a otros defectos como el paladar hendido, ¿sí? Que nosotros no vamos a poder detectar, pero estos cachorros suelen tener alteraciones en el cierre del paladar. ¿Por qué es importante detectarlos? Porque, bueno, son cachorros que tienen un tamaño mayor, ¿sí? Son cachorros que se ven gigantes.
Por eso se los llama cachorros morsa, porque son muy voluminosos y predisponen a las distocias porque no pasan por el canal del parto, ¿sí? Entonces, en estas razas donde hay mayor predisposición y vemos un cachorro con anasarca, es importante detectarlo y informarlo porque probablemente esa perra termine en cesárea programada, ¿sí? En estas imágenes, fíjense que tenemos el líquido subcutáneo, ¿sí? Alrededor del perfil corporal del cachorro, y en esta tenemos líquido entre las asas intestinales, ¿sí? Una efusión abdominal, y líquido en la cavidad pleural rodeando el pulmón. Respecto a las causas de esta patología, bueno, hay, como en todas las patologías gestacionales, hay muchas causas postuladas, ¿sí? Porque no hay la certeza de una. Pero dentro de las hipótesis que hay para esta patología tenemos las causas genéticas, ¿sí? Que es por un gen autosómico recesivo. Esto deriva de que en el bovino está identificado el gen que causa la anasarca y que, como se produce por una alteración genotípica en el bovino, se cree que en el perro también podría ser igual. Hay una causa congénita, ¿sí? Que involucra malformaciones del sistema cardiovascular, ¿sí? Con malformaciones y defectos septales o ventriculares, ¿sí? Que producen miocarditis, y malformaciones del sistema linfático que lo que hacen es aumentar la presión intravascular y bajar la presión oncótica, con lo cual hay extravasación de líquido. También hay una hipótesis proteica, ¿sí? Que tiene que ver más traída de la justificación en humanos, ¿sí? Con niveles de proteínas sanguíneas bajas, ¿sí? Con mala absorción del cachorro, con falla hepática neonatal y con anemias muy marcadas en las madres, ¿sí? En el humano se da por una anemia inmunomediada en las madres, se cree que en los perros también se podría dar por esta razón. Otra hipótesis es la farmacológica, ¿sí? Porque sabemos que hay ciertos fármacos que alteran la homeostasis de los líquidos de los fetos. Los corticoides como la triamcinolona o la metilprednisolona producen anasarca y deformaciones de los miembros. Los estrógenos y los anticonvulsivantes, ¿sí? Como el fenobarbital, producen intermediarios tóxicos, ¿sí? Que afectan al sistema linfático de estos fetos. La administración de fármacos como la aspirina, que se sabe que si se administra entre el día 23 y 30 produce malformaciones cardiológicas y alteraciones en el paladar y en la cola de los cachorros. Esto está demostrado porque en Estados Unidos eh, se daba a las hembras gestantes, en el caso de que tuviesen diarreas, una formulación que se llama Pepto-Bismol, ¿sí? Esa solución antidiarreica tenía aspirina y se pudo correlacionar que todas aquellas hembras que recibían este antidiarreico con aspirina en esta etapa temprana de la gestación tenían cachorros con anasarca, ¿sí? Y luego hay una hipótesis de causa infecciosa que tiene que ver con dos virus específicos, ¿sí? El primero es el parvovirus tipo 1, o que también se llama citomegalovirus. Es un virus que tiene un paso trasplacentario, ¿sí? Y que las perras, cuando se contagian entre el día 20 y 35 de la gestación, se provoca una miocarditis en los cachorros, puede provocar abortos, muerte fetal. Y el problema que tenemos es que la vacuna comercial que tenemos nosotros es contra el parvovirus tipo 2, ¿sí? Y esta vacuna no tiene inmunidad cruzada con el parvovirus tipo 1. Así que el que no se infecten estas hembras de parvovirus 1 es netamente un manejo sanitario, ¿sí? De los criaderos más que nada, que no ingresen animales con posibles infecciones virales o portadoras del parvovirus 1, porque no tenemos forma de combatirlo.
El otro virus que tenemos que tener en cuenta o cuidado para esta patología es el adenovirus 1, ¿sí? Nosotros en nuestras vacunas comerciales contra la hepatitis, ¿sí? Tenemos adenovirus tipo 2 y tiene efecto cruzado con el adenovirus 1, así que todas las hembras que estén vacunadas contra su vacuna con su vacuna de hepatitis, contra la hepatitis, están protegidas contra este adenovirus 1. Este virus lo que provoca son hemorragias y daños en las paredes vasculares, ¿sí? De los vasos sanguíneos y de las paredes de los vasos linfáticos, del feto y de la placenta, ¿sí? Entonces, provocan hemorragias y pasaje de líquido hacia el espacio extravascular, perdón. Así que como verán, hay un montón de fármacos que no deberíamos de utilizar o que tendremos que preguntar si fueron utilizados durante la gestación temprana, que podrían llegar a justificar este tipo de alteraciones, ¿sí? Este cachorro en la imagen tenemos una colecta únicamente pleural, ¿sí? Con la visualización súper linda del corazón y el ligamento cardiofrénico. Y los cachorros se ven así, gorditos, son como cachorros inflados, ¿sí? Por eso es que se suelen atascar en el canal de parto. Eh, bueno, ya dijimos, puede ser una efusión concomitante junto con el edema subcutáneo, una efusión pleural, pericárdica, abdominal, ¿sí? Y lo característico de estos cachorros es que tienen una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Son cachorros que si bien tienen colecciones, sea pleural, por ejemplo, en este caso, o que también tiene colecciones abdominales, no suelen tener alteraciones en su frecuencia cardíaca, ¿sí? O sea que mientras que estén adentro del útero son cachorros perfectos en su funcionamiento cardiológico, ¿sí? Estos son casos de bulldog francés, ¿sí? Este es el cachorro, su cabeza, fíjense el líquido subcutáneo, ¿sí? Y efusión abdominal que separa los lóbulos hepáticos, ¿sí? Y el intestino. ¿Sí? Esto es un corte transversal. Fíjense que esto rara vez lo van a ver como normal, ¿sí? Les va a llamar mucho la atención porque está el líquido contenido, ¿sí? Bien circunscripto alrededor del feto y separado del líquido amniótico, ¿sí? Esto es la placenta, líquido amniótico, esto es el margen subcutáneo, ¿sí? Y esto es el margen del abdomen del cachorro, ¿sí? Estos son otros, ¿sí? Fíjense que tiene una frecuencia cardíaca, eh, no está medida, pero ya les digo que con ese movimiento es normal. Y líquido que nos separa las asas intestinales. En ocasiones el líquido subcutáneo es difícil de ver si es de poca cantidad, ¿sí? Así que hay que hacerle cortes transversales a esos cachorros para poder evidenciar bien si tiene o no líquido o edema subcutáneo. Bien. Este es otro, ¿sí? Este es un bulldog inglés. Era, era una gestación a término, ¿sí? Y lo que se veía, es una foto medio vieja, pero lo que se ve es un cachorro enorme, ¿sí? Son cachorros muy, muy gordos. No les van a entrar en la pantalla muchas veces cuando son gestaciones a término, ¿sí? Este es un cachorro normal y este es un cachorro, miren todo el diámetro que tiene ese cachorro, ¿sí? De la pantalla. Así que eh, el poder detectar esto, ¿sí? Determina que esa hembra va a ir a cesárea. Así que es importante recorrer los dos cuernos uterinos y ver si no tenemos algún cachorro con anasarca, ¿sí? Ese cachorro tenía líquido tanto abdominal, ¿sí? Como pleural.
tenía poquito pleural. Estos son los lóbulos hepáticos, esto es el intestino, ¿sí? Flotando en el líquido. Y en otras ocasiones, cuando es muy, muy importante el líquido o el edema subcutáneo, lo que vamos a ver es toda un área hipoecogénica, ¿sí? Con puntillado ecogénico, como si fuese un líquido sucio, ¿sí? Rodeando todo el cachorro. Esto de acá central es el perímetro del cachorro. Todo lo demás es el espacio subcutáneo, ¿sí? Hay veces que el espacio subcutáneo ocupa mucho más lugar de lo que ocupa el cachorro. Eh, pero no se lo van a pasar por alto, les va a saltar en la pantalla ecográfica, ¿sí? No se les va a pasar una nasarca. Otra alteración que tenemos que ver y que tenemos que estar atentos son las alteraciones cefálicas de estos cachorros, ¿sí? En estas gestaciones patológicas. La más común es la ventriculomegalia, ¿sí? O lo que llamamos hidrocefalia. En realidad tratamos de decirle ventriculomegalia porque la hidrocefalia involucra un montón de signología clínica que nosotros no podemos evaluar y que lo que vamos a evaluar son los ventrículos laterales, ¿sí? Eh, Obviamente es un aumento anormal del volumen del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, no suele tener conexión con digenesia o atrofia cerebral y hay razas con mayor prevalencia de esta patología que incluyen las razas Toy, ¿sí? Los caniche Toy, los Chihuahua, los Pomerania, los Yorkshires, también ocurre en el bulldog inglés, en el Lhasa en el pug, en los pequineses, pero mayormente en las razas pequeñitas, ¿sí? Respecto a los gatos, se puede dar en el siamés, ¿sí? Porque hay una línea de siameses que tiene un gen autosómico que predispone a la acumulación de líquido cefalorraquídeo y también en aquellas hembras que se hayan contagiado con peritonitis infecciosa durante la gestación, se ha visto que tienen cachorros con hidrocefalia o ventriculomegalia, ¿sí? Em, las causas de esta patología son defectos congénitos o infecciones virales, ¿sí? En las infecciones virales, como recién dijimos, en los gatos por peritonitis infecciosa y en los defectos congénitos involucran aquellos que, si bien es una patología que es multifactorial, ¿sí? Se asocia a estenosis u obstrucciones del acueducto mesencefálico, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la presión del sistema ventricular y por eso se dilatan y se acumula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son aquellos perritos que cuando nacen las fontanelas no se cierran, ¿sí? Que tienen una fontanela abierta y que pueden o no tener sintomatología neurológica, ¿sí? Hay mucho hidrocefálico o mucho ventrículo megálico dando vuelta que no tiene sintomatología eh, en las primeras etapas de su vida y que por ahí tiene sintomatología más adelante y empieza con convulsiones o con alteraciones en la marcha, ¿sí? En la deambulación. Dentro de los hallazgos ecográficos, lo que vamos a tener que detectar nosotros, o sea, nuestro trabajo es encontrar cabezas, ¿sí? Que tengan una estructura alterada. Nosotros vimos la semana pasada que lo que tenemos que buscar en la cabeza es esa vesícula diencéfalo-telencéfalo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa estructura redondeada, anecoica, ¿sí? Con una línea ecogénica que le pasa por el centro. Esa vesícula diencéfalo-telencéfalo, que es de donde se va a generar los ventrículos laterales, en un cachorro hidrocefálico o ventrículo megálico no lo vamos a tener, ¿sí? En su lugar vamos a encontrar grandes estructuras anecoicas, ¿sí? Llenas de líquido, que son nuestros ventrículos laterales. No siempre esos cráneos son grandes, ¿sí? Si bien nosotros tenemos que medirles los diámetros biparietales, por ejemplo, en este caso el normal mide 1,9 centímetros y el alterado mide 2,2, no siempre se da así, ¿sí? Hay veces que tenemos ventriculomegalia, pero no tenemos alteración en el diámetro biparietal. De todas maneras, esos cachorros
Los que están aumentados en diámetro biparietal pueden llegar a ocasionar una distosia porque no pasan por el canal, pero si tienen diámetro biparietal conservado, igual detallamos los ventrículos, ¿sí? No hay un valor de corte de altura de ventrículo lateral como sí hay en los animales nacidos, ¿sí? Que es 0,35, en los animales normales. En los fetos no tenemos una medida, pero es evidente cuando tenemos una dilatación ventricular en un feto, ¿sí? Se ven muy distintas las cabezas con estas dos estructuras bien, bien notorias respecto a los cachorros que están en la proximidad, ¿sí? Cuando los tenemos que comparar. Ahí está. Bueno, acá está la vesícula diencéfalo, telencéfalo. ¿Se acuerdan que les decíamos esta estructura, que es la normal, no la vamos a poder visualizar? Y en su lugar vamos a ver dos grandes cavidades anecoicas, que son los ventrículos laterales. Por lo general, el tercer ventrículo no se ve, ¿sí? Solamente van a ver dos, como si fuesen dos vesículas grandes adentro de la cabeza. Esta patología es bastante prevalente, ¿sí? Dentro de las anormalidades congénitas, ¿sí? Que ya Doc, son, perdón. sí. ¿Podría repetir eso que dijiste del valor normal en los animales nacidos de 0,35? Ustedes todavía no tuvieron la clase de encéfalo, de neurosonografía, ya la van a tener, pero Ah, ahí les sí. van a explicar cuál es el corte de la medición de ventrículos laterales. Pero en un animal nacido, uno mide el espesor de los ventrículos laterales y tienen que medir menos de 0,35, ¿sí? Cuando tienen más de 0,35, que ya les van a explicar el corte que se hace y demás, uno puede detallar o informar ventrículomegalia, ¿sí? Eso está estandarizado en los animales adultos o nacidos, ¿sí? Pero no hay un valor en los animales intraútero, ¿sí? A eso me refería. Pero no te preocupes que lo van a ver cuando vean la clase de neurosonografía, ¿sí? Que es un Perfecto. poquito más adelante. Gracias. De No, de 10. nada. Una Em, consulta, perdón, buen sí, día, ¿cómo sí. está? ¿Hasta qué edad se considera normal que estén abiertas las fontanelas? Mira, en realidad depende de la raza, Ok, pero por lo general deberían a los 3 meses ya tendrías que ni siquiera sentirlas. Porque en perfecto. la primer revisación que les haces a los cachorros cuando los vas a empezar a vacunar ya deberían de estar cerradas. Si cuando te los traen después del destete para el primer control pediátrico, digamos, siguen estando abiertas, hay que prestarles atención. El tema es que hay cachorros que tienen un cierre de fontanelas tardío, pero que no tienen alteraciones ni neurológicas ni de la deambulación y no pasa nada, ¿sí? Pero el problema es que tenemos estas razas que son toy, muy chiquitas y que hay veces que tienen estos defectos de cierre de fontanela, ¿sí? Lo importante Perfecto, es que gracias. no sea muy grande el surco, digamos, que la no unión no sea muy grande y que no tengan sintomatología, ¿sí? Bueno, y dentro de esta patología, nosotros hoy estamos hablando de patologías que, si bien las tenemos que detectar, tengan en cuenta que son patologías de poca frecuencia, ¿sí? No es que van a ver un montón. Es más, hay fotos en esta charla que tienen muchos años ya, porque son cosas que se ven poco y que por lo general una las encuentra con cierta frecuencia un poquito mayor porque atiende criaderos, ¿sí? Y entonces vemos gestaciones mucho tiempo, pero en una clínica normal es probable que les caigan de vez en cuando. Y sabemos por un estudio retrospectivo que ya tiene muchos años ya, de 1970 y pico, 1980, que dentro de las patologías, ¿sí? Congénitas, que si bien son poco frecuentes en el canino, porque de todas las patologías del canino, en este estudio se vio que las congénitas eran el 6%, ¿sí? Dentro de todas las patologías congénitas, el 3% de todas esas congénitas se adjudicaban a la hidrocefalia o a la ventriculomegalia, ¿sí? Entonces,
es la patología congénita más frecuente en el canino. Eso no quiere decir que se la vayan a encontrar todos los días, ¿sí? Porque dentro de lo infrecuente, digamos, es la más frecuente, ¿sí? Pero bueno, algunas veces es muy evidente, como en este caso, ¿sí? Que tienen mucha dilatación del sistema ventricular, ¿sí? Esta era una canillita, este era un hermanito normal, ¿sí? Con un corte medio oblicuo de cabeza, pero fíjense que no tiene estas estructuras anecoicas dentro. Y recuerden que la ventriculomegalia, si bien puede ser muy evidente, no está asociada con atrofia de de la masa encefálica. O sea, el cerebro está, pero está comprimido. No es que tiene atrofia o digenesia del tejido cerebral. Eh, Hay algunos cachorros que tienen dilatación leve de los ventrículos laterales y que después del parto no se ve. A mí me ha tocado ver cachorros que después del parto, o sea, los identifico por ecografía y después del parto les hago un control y ya después los ventrículos laterales se ven bien. Entonces es una patología que se detecta intraútero, pero que también hay que confirmarla luego del nacimiento, ¿sí? Yo no sé, la verdad, y tampoco he encontrado bibliografía que lo justifique. Yo no sé si el pasaje por el canal de parto y el acabalgamiento de las placas de la cabeza normal que sucede cuando hay un pasaje por el canal duro de parto puede hacer algo en esa ventriculomegalia. Pero lo he visto, lo vi una sola vez en cachorros que tenían con un cachorro que tenía poca dilatación de los ventrículos, pero que después solucionó, ¿sí? Entonces, bueno, uno lo informa, pero después hay que corroborarlo. Eh, Básicamente lo que ustedes van a ver en el estudio es que vienen observando un cachorro, ¿sí? Y que cuando le van a medir el diámetro biparietal, ¡ting!, le encuentran dos estructuras anecoicas, ¿sí? Bien características. En este caso, fíjense, tiene el tercer ventrículo dilatado también, ¿sí? Esta es una imagen estática de el mismo video. Tienen dos grandes estructuras, pero si uno se pone, tendríamos que ver esto y vemos esto primero, y segundo que si uno se pone a correlacionar con el único dato que tenemos, que es el de adultos, la altura del ventrículo lateral de este cachorro, uno medía 1,2 centímetros y el otro medía 1 centímetro. Y si uno lo correlaciona con este valor que les digo que es en adultos, que es de hasta 0,35 centímetros, claramente mide 3 veces más que en un adulto. Obviamente tiene una ventriculomegalia, ¿sí? Más allá de que es evidente. Pero no tenemos un valor de corte en la vida intrauterina, digamos. Este es otro caso de una Yorkie, ¿sí? Que tenía 3 fetos con los 3 con ventriculomegalia, ¿sí? Cuando uno hace un corte, depende del corte que agarren en la cabeza, hay veces que van a ver bien redondita la ventriculomegalia y otras veces la van a ver como una coma, ¿sí? Un poco más alargada, porque lo están viendo medio de temporal, ¿sí? Entonces, este era el primer cachorro, tenía toda esta estructura así como en coma, anecoica. Este era el segundo cachorro que tenía una para acá y otra para acá. Y este es el tercero que tenía esta y esta, ¿sí? Los 3 cachorros, los 3 con ventriculomegalia, los 3 cachorros se corroboraron post nacimiento, los 3 cachorros tenían ventriculomegalia. Yo ya después de corroborar la ventriculomegalia nacidos no supe más de ellos, pero no sé si tuvieron o no sintomatología neurológica. Pero todos sus cachorros tuvieron la misma patología y se mantuvo obviamente luego del nacimiento, ¿sí? Entonces, es importante evaluar todos los cachorros, detengámonos, prestémosle atención. Son ecografías largas, ¿sí? Y esto un poco habíamos hablado la semana pasada, ¿sí? De la arteria cerebral media, de cómo nos podía ayudar en la evaluación de la cabeza de estos fetos.
Recuerden de que lo que tenemos que hacer es un corte transversal, ¿sí? De la cabeza, como si fuésemos a medir el diámetro biparietal. Le ponemos color y se nos van a captar las dos arterias cerebrales medias, ¿sí? La izquierda y la derecha. Recuerden que esta arteria está formada por la basilar y por la carótida y es parte de la irrigación del círculo cerebeloso central, antes llamado polígono de Willis, ¿sí? Eh, y estas arterias tienen un flujo monofásico de baja resistencia con elevado flujo diastólico, ¿sí? La baja resistencia implica que siempre va a tener van a tener estados de perfusión esos tejidos. Obviamente es tejido nervioso central, necesita que siempre le llegue sangre. Así que la diástole siempre tiene que ser alta. Y está relatado que en los hidrocefálicos, ¿sí? Tenemos un índice de resistencia alto, ¿sí? Aumenta el índice de resistencia porque empezamos a tener diástoles más bajas. Entonces la diferencia entre diástole y sístole es mayor, por ende nuestro índice de resistencia es mayor. Yo les pongo acá la tablita como para que vean cuánto tiene que ser el índice de resistencia, ¿sí? En las 3 últimas semanas de gestación. Las semanas de gestaciones en los caninos están indicadas en semanas, por lo general son cuando tocamos la 9ª semana ya estamos próximos al parto, pero siempre estamos alrededor de 0,7, ¿sí? Y a medida que nos vamos acercando en semanas hacia el final de la gestación, siempre vamos a estar por debajo de 0,7, ¿sí? 0,6 de índice de resistencia. En el caso de que veamos un cachorro que nos da dudas, podemos llegar a sacarle un índice de resistencia en estas arterias y ver si es muy alto, ¿sí? El índice de resistencia alto nos indica una alteración de la perfusión. En el humano, el aumento de la velocidad de pico sistólico, ¿sí? Y el aumento de la velocidad media indica anemia, ¿sí? Severa, hay un crecimiento inadecuado en el feto y la posibilidad de hidropsia fetal, ¿sí? Entonces, el futuro que tenemos nosotros es poder también, mediante esta arteria, evaluar la hidropsia fetal, ¿sí? No es una maniobra muy compleja, ¿sí? Porque como vamos a medir índices de resistencia primeramente, no vamos a depender del ángulo de insonación, así que lo único que tenemos que hacer es poner el cojón color, ¿sí? En la base del cráneo, porque es por allí por donde la vamos a poder ubicar a la arteria, y vamos a tener una que se colorea para cada lado, ¿sí? Por cómo le estamos insonando en las de ultrasonido. Y vamos a poner el cajón de muestra, el volumen de muestra en alguna de las dos arterias, ¿sí? Y lo ideal es empezar a medirle el índice de resistencia, ¿sí? Todos aquellos cachorros que tengan un índice de resistencia mayor, como les dije, van a tener una alteración en su perfusión, con lo cual hay que controlarlo o hay que indicarlo en el informe. Otras patologías que nosotros no vamos a poder diferenciar, ¿sí? De una ventrículomegalia, pero que igualmente tenemos que informar, son todas aquellas patologías que nos producen una alteración en la calota, ¿sí? Una alteración sea de la forma de la cabeza o del contenido que tengamos en esa cabeza. La primera es la hidranencefalia, que lo que vamos a ver son grandes estructuras anecoicas, ¿sí? Uni o bilobuladas dentro de la cabeza y que, si bien no la podemos diferenciar de una ventrículomegalia severa, esta patología está asociada a ausencia cerebral, ¿sí? De tejido cerebral, ausencia de hemisferios cerebrales, y esa ausencia de tejido cerebral hace que sea incompatible con la vida, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a visualizar por ecografía es una cabeza que puede estar más grande y que tiene grandes cavidades anecoicas internas, pero que no vamos a poder discernir si eso es una ventrículomegalia severa o una hidranencefalia. Lo ponemos en el informe como diferencial, ¿sí? Este es un perro con hidranencefalia y este es un gatito, ¿sí? En los gatos también se da. Así que los tenemos que informar
como diferenciales. Estas imágenes son de un trabajo de divulgación científica de hidranencefalia detectada y confirmada por histopatología, ¿sí? En una gestación de Chihuahua, ¿sí? En este caso son bilobuladas, ¿sí? Cuando uno le hace corte tiene bilobulaciones en la cabeza, ¿sí? Y también se da en los felinos por infecciones virales, ¿sí? Sobre todo el herpes felino, ¿sí? El herpes es una patología que altera bastante a las gestaciones, el herpes y el PIF. Otra patología que tenemos que tener como diferencial, pero que nosotros por ecografistas no vamos a poder diferenciar, ¿sí? Es la anencefalia. Lo que vamos a ver en estos cachorros es que tienen defectos en en la periferia, ¿sí? En el margen de la imagen de la cabeza, ¿sí? Esta patología se da por un defecto en el cierre del tubo neural y también es incompatible con la vida porque tiene ausencia de estructuras del cerebro, de la piel y del cráneo. Entonces, ecográficamente esto es una cabeza normal y su hermano tenía una cabeza más pequeña y con toda una estructura hipoecogénica que la rodeaba, ¿sí? Son cabezas que no son redondas, son deformadas. Mucho por ecografía no le vamos a poder decir, solo tenemos que medirla y decir que tiene una cabeza normal, que está deformada, que tiene o no material hipoecoico que la rodea y que obviamente tiene una alteración cefálica. Está bueno que lo informemos porque hay veces que cuando nacen este tipo de cachorros viene la queja de el cachorro no tenía formación de cabeza, ¿sí? Fíjense en la pieza anatómica, no tienen calota. Entonces está bueno informarlo, como decir, bueno, yo te avisé que tenía, por lo general son cachorros que nacen bien porque no tienen una cabeza grande que se obstruya en el canal, eh, pero es un diferencial de alteración cefálica, ¿sí? Otra alteración que podemos encontrar en la cabeza es el cefalocele, ¿sí? El cefalocele en realidad es una malformación, ¿sí? Del ósea, ¿sí? De la cabeza y que protruye material encefálico. Dependiendo de qué es lo que protruye, puede llamarse meningocele o encefalocele. Está asociado a la ventrículomegalia y a otras patologías como el anasarca. Y lo que vamos a ver es una malformación. Cuando veamos el perfil del cachorro, vamos a ver que tiene como carencia de continuidad en el contorno, ¿sí? Este es un cachorro de Yorkie, ¿sí? De una perrita que tenía 2 años. Fíjense cómo se ve la cabeza, ¿sí? En un perfil y tiene todas estas discontinuidades en el contorno nucal, ¿sí? Por lo general se da en la parte posterior de la cabeza, ¿sí? Esta cachorra, creo que tengo un video después. Fíjense, esta era la cabecita, ¿sí? La cachorra estaba viva. Esta era la cabeza y tenía todas estas protuberancias, ¿sí? Y además estaba asociado a otras patologías, ¿sí? Esto era un cachorro normal y este era el cachorro alterado, ¿sí? Con una cabeza más pequeña y con estas alteraciones a nivel cervical, ¿sí? La frecuencia cardíaca era normal, 234. Y en el video en vivo se veía así el cachorro, ¿sí? Su corazón, su vasculatura, acá está la cabeza, acá están las protuberancias, ¿sí? Este es un corte transversal. ¿Y qué más tiene este cachorro? Díganme ustedes. ¿Anasarca? Ventriculomegalia. ¿Anasarca? Anasarca. Ventriculomegalia. Ah. Tiene anasarca, en realidad, ¿sí? Miren. Acá tiene la discontinuidad del cuello, ¿sí? Miren. Acá tiene la discontinuidad del cuello, de la zona cervical. Acá tiene una línea que separa el contorno del cuerpo, eso es edema subcutáneo, ¿sí?
Esto es líquido amniótico y además tiene líquido, ¿sí? Poquito, pero tiene líquido en efusión abdominal y tiene efusión pleural un poco, ¿sí? Eso que se veía ahí, esa gotita de líquido, esperen, por delante del corazón, esto no es normal, ¿sí? Si uno quiere poner quisquilloso, podemos decir que tiene una alteración del cierre de la parte posterior del cuello, ¿sí? Acá, que no se ve bien, ¿sí? Después tiene edema subcutáneo y tiene efusión abdominal y escasa efusión pleural, ¿sí? O sea que este cachorro tenía un defecto de cierre y además una malformación como la anasarca, ¿sí? Por lo general siempre decimos que las patologías vienen de a pares, nunca vienen solas. Así que las congénitas siempre búsquenle algo más. Siempre vienen asociados a otra cosa. Otra patología que se nos puede confundir con esta última, si no vemos realmente la protrusión del encéfalo o de la meninges, es el higroma quístico cervical, ¿sí? El higroma quístico cervical es muy poco frecuente, como todas las otras patologías, y que es una condición que se origina del tejido linfático embrionario, ¿sí? Son deformaciones en el cuello asociadas a alteraciones en el cariotipo, ¿sí? A cromosomopatías, y lo que se visualizan son estructuras quísticas, ¿sí? En la parte posterior del cuello. Esta patología no está asociada con alteraciones o falta de vitalidad, ¿sí? Estos cachorros pueden vivir normalmente. Cuando nacen tienen como protuberancias en el cuello, atrás, en la nuca, como si fuesen bolas, ¿sí? Esas bolas son tejido linfático, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros ponerlo como diferencial es, si vemos un solo quiste, ¿sí? Esta es la parte, esto es el pulmón del cachorro, ¿sí? Esto es el abdomen. Esto es el cuello, y fíjense que es sumamente grueso y con estas estructuras anecoicas, ¿sí? Esto es un corte transversal, este es el abdomen, el corazón, acá está la cabeza y acá están las estructuras quísticas, ¿sí? Vienen esa mini sección de cervical. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si encontramos un solo quiste, una sola estructura anecoica redondeada, el diferencial es que sea un quiste del conducto tirogloso. El conducto tirogloso es el que desarrolla la tiroides, ¿sí? Entonces, que encontremos uno, ponemos que el diferencial, además de un higroma quístico cervical, puede ser un conducto tirogloso, ¿sí? Un quiste del conducto tirogloso. Y si vemos más de un quiste, el diferencial es que sean quistes braquiales, ¿sí? Que suelen ser más de uno. Pero digamos que esta patología también la podemos llegar a encontrar. No se mueren al nacer, son cachorros que viven. En humanos se da esta patología también. En el humano se da en la ingle, en las axilas, en el cuello, ¿sí? Pero bueno, uno lo podría ver intraútero si le prestamos atención. Igual esto no se les va a pasar, ¿eh? Cuando le vean el cuello al cachorro van a decir, ¿qué es esto? Bueno, ahora sabemos qué es. Le ponen higroma quístico cervical. Pasando un poco las alteraciones de la cabeza y del cuello, ¿sí? Que vimos recién. Perdón, Sí, eh, hay o sea, yo me lo podría llegar a confundir también con un cefaloceles, ¿no? en realidad no tanto porque son bien circunscriptos, son Ok, quistes, entonces son estructuras bien redonditas que no importa cómo las veas, las vas a ver redondas y anecoicas. Mientras que el cefalocele vos no tenés como un contorno, es como una falta de discontinuidad entre la cabeza y el principio del tórax, digamos, y vas a ver como si fuese que le falta estructura, le falta un pedazo, ¿sí? Si bien no ok. siempre se ve la protrusión, en el higroma quístico son bien redondos, ¿sí? Son quistes que tienen pared, entonces no se te va a confundir. Es más difícil el diagnóstico de un cefalocele que de un higroma quístico, porque el cefalocele no sabes bien cuál es la malformación que tiene, ¿sí? En cambio en este, como le ves el tejido muscular por fuera o el tejido subcutáneo en la periferia del cachorro, eh, te va a ser más sencillo verlo, ¿sí? Ok. Si Y bien, otra, sí, perdón. No, quería preguntar no me quedó claro si el cefalocele llega a término o no. Pues justo no, encima en son el del video.
llegan a término, ese cachorro nació, pero se mueren enseguida. ¿Sí? Son incompatibles con la vida, tienen un cambio muy importante, además que vienen asociados a otras patologías. Ese cachorro en particular tenía nasarca, ¿sí? Hacen 2 o 3 bocanadas y se mueren esos cachorros en el periparto, ¿sí? Esta patología del higroma quístico cervical también puede estar asociado a nasarca, ¿sí? Porque como dijimos que la nasarca, una de sus causas eran malformaciones del sistema linfático y estos son quistes del sistema linfático, o sea, tiene una malformación linfática, ¿sí? Así que el anasarca también está asociado a este tipo de patología, al higroma quístico, ¿sí? Gracias. No, de nada. Bueno, dejando atrás el cuello y la cabeza, veamos un poco otro tipo de defectos que podemos llegar a detectar, que son los defectos de la pared abdominal. Eh, Tenemos dos tipos de defectos que podemos observar, ¿sí? El primero es el onfalocele y el otro es la gastrosquisis, ¿sí? El onfalocele es una protrusión, ¿sí? De contenido abdominal por el ombligo, ¿sí? O sea, lo que se llama hernia umbilical propiamente dicha. Esta hernia tiene como característica de que el contenido que protruye está contenido en una bolsa transparente de peritoneo, ¿sí? O sea, tiene una, eh, una cubierta de peritoneo, ¿sí? Y que hace que sea como una bolita lo que sale, bien circunscripta, y el intestino o lo que sea que protruye está contenido, ¿sí? De esa bolsita luego sale el cordón umbilical, ¿sí? La gastrosquisis no tenemos en esta patología esta bolsita de peritoneo, ¿sí? Suele darse en defectos que están hacia los laterales, ¿sí? Sagitales al orificio umbilical y, eh, y el intestino protruye, o lo que sea que protruya, y queda flotando en el líquido amniótico, porque no tiene esa bolsita de peritoneo que lo contiene. Es mucho más común observar una gastrosquisis que una onfalocele, ¿sí? Si bien uno siempre ve la hernia umbilical, bueno, la hernia umbilical no protruye mucho, ¿sí? Es en la solución de una hernia umbilical, uno, cuando nace un cachorro así, se hacen compresas húmedas y luego se reintroduce el material y se trata de arreglar la pared abdominal, mientras que en la gastrosquisis son cachorros que son los que llamamos eviscerados, ¿sí? O sea, nacen con el intestino todo para afuera y es muy difícil la solución quirúrgica, ¿sí? Por lo general, los cachorros con gastrosquisis se mueren porque no es sencillo en el periparto reintroducir todo ese material que protruyó y que además está todo por fuera, ¿sí? Se ensucia enseguida, si nació por parto natural, está todo sucio, o sea, está contaminado. Así que son dos patologías distintas, si bien que son los dos de un defecto de la pared, eh, tienen resultados distintos en el periparto, ¿sí? Este es el caso de una gastrosquisis, ¿sí? Lo que ustedes yo les cuento como si fuesen los tips, ¿sí? Lo que van a ver en una gastrosquisis es que cuando van a recorrer los órganos abdominales del cachorro, les van a faltar órganos, ¿sí? Porque cuando le están viendo el abdomen, van a encontrar el estómago, la vejiga y el riñón todo pegadito, ¿sí? Como en la primera imagen. Van a tener el estómago, el riñón y la vejiga. No hay más nada ahí adentro, ¿sí? Se ven divinos, pero porque no tienen intestino. Cuando empiezan a verle la periferia a ese cachorro, van a encontrar la vejiga, ¿sí? Y los intestinos, por lo general, que es lo que protruye, están flotando en el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, van a ver la pared abdominal, la vejiga adentro, que es fácil de ubicar, y en algún momento de la pared abdominal tienen una discontinuidad de la línea hiperecogénica y tienen todo intestino flotando en el líquido amniótico, ¿sí? ¿Lo ven? Para eso tienen que evaluar todos los cachorros, ¿sí? No,
yo siempre hago hincapié de que los cachorros en una gestación se evalúan a todos por separado. Mercedes, te hago una Sí, pregunta. sí. Por la organogénesis, ¿a partir de qué edad gestacional se puede llegar a ver esta patología? No, lo vas a ver en la última porción de la gestación. No, no porque se forme en la última sección, sino que Sino por por la lo general. organogénesis. Sí, o sea, no, no es que el defecto se origina en la último estadio de la gestación, sino que lo vas a ver en el último periodo de gestación porque en realidad protruye cuando ya hay cierta presión de los órganos abdominales. Ujú. ¿Sí? Cuando Bien. crecen los órganos abdominales en los últimos 15, 20 días, que ya está todo más o menos formado, pero empieza a crecer de tamaño, ahí es donde, si hay un defecto en la pared, protruye lo que es más fácil, que es el intestino. ¿Sí? Entonces Bien, es una patología que la vas a ver en los controles de una gestación avanzada, ¿sí? Después del día 45 seguro. bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Entonces, van a ver el abdomen del cachorro, ¿sí? Esto es hígado del cachorro hacia craneal, y van a ver un defecto de continuidad de la pared y la protrusión de intestino, ¿sí? Estos cachorros, como les decía, ¿sí? Con todo este intestino flotando en el líquido, por lo general se mueren periparto, porque el volver a introducir toda esa asa intestinal no es sencillo, y eh, es mucho más fácil, ¿sí? La resolución quirúrgica de un ónfalocele, porque ustedes van a tener, la única diferencia es que van a tener la discontinuidad de la pared abdominal, pero en vez de tener todos estos intestinos flotando, van a tener una bolita, solo una bolita, ¿sí? Bien circunscripta, que pueden llegar o no, dependiendo de la definición que tengan en su ecógrafo, las asas intestinales, pero lo que sí van a ver va a ser como si fuese una protuberancia eh, circunscripta en el área media del abdomen correspondiente al cordón umbilical, y viene en forma de, como si fuese un globito, ¿sí? Otra patología menos común es la herniación del útero gestante, ¿sí? Esta patología está relacionada con hernias preexistentes de la madre, ¿sí? Hay veces que tienen hernias inguinales que con el peso de la gestación en algún momento se introduce parte de un cuerno uterino, ¿sí? Entonces crece el cachorro adentro de la hernia, en esa sección de útero herniado, ¿sí? Eh, no siempre, obviamente, está estrangulado el cuerno uterino, por eso es que el cachorro sobrevive. Y bueno, están relacionados, como les dije, con hernias preexistentes o en el caso de traumas durante la gestación, ¿sí? Hay veces que tienen algún golpe o algo que hace que la pared abdominal se seccione y pasa parte del cuerno uterino, ¿sí? Lo que van a visualizar es que van a tener, obviamente, un feto adentro de una deformación, ¿sí? Que la formación va a ser palpable, va a ser visible. En esta gatita, ¿sí? Esta gatita tenía una gestación ya visible, digamos, externamente, y le pasaron con el auto por arriba, porque la gata se puso a dormir en el garage al lado de la rueda del auto, salieron apurados y ellos, los tutores, relatan que le pasaron con el auto por arriba. Bueno, se ve que mucho no la agarraron porque si no estaría muerta la gata, pero la gata, si ustedes se fijan, acá, ¿sí? Lo que está sosteniendo con la mano el tutor, acá tenía todo un globo, ¿sí? Como la estamos sacando de arriba, la foto no se visualiza bien con el pelaje, pero la gata estaba panzona ya porque tenía una gestación que ya era visible y tenía una deformación en lateral, ¿sí? Concomitante como hacia lateral del área inguinal, ¿sí? Cuando nosotros apoyábamos el transductor ahí, lo que veíamos era, primero, que había líquido, ¿sí? Esta es la pared abdominal, la línea hiperecoica es la pared abdominal, y por fuera de la pared abdominal teníamos fetos que se movían, que latían y que estaban bien, ¿sí? Pero esa gata tenía una ruptura de la pared abdominal
traumática y que se veían los fetos viables. Lo que tenemos que evaluar nosotros por ecografía e informar es que si están viables o no y si podemos llegar a ver la discontinuidad de la pared, de cuánto es, ¿sí? Esta gestación no estaba a término. Lo que hicieron en esta gatita es fajarla, ¿sí? Se fajan, hay veces que son laterales o hay veces que son más en línea media las hernias, entonces, o la ruptura de la pared abdominal, porque no es una hernia real, ¿sí? Es una ruptura de la pared. Se las faja y se las va controlando hasta que lleguen a gestación a término y luego se les hace cesárea porque en la misma cirugía se les corrige el defecto de la pared, ¿sí? Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta de que hay veces que tenemos que evaluar la gestación por un lugar que no es el normal, ¿sí? Mercedes, otra pregunta, perdón. Sí, dime. Y ante un caso como ese, que tenés una ruptura de la pared, Ujú. medir flujo Doppler en la arteria útero-placentaria, ¿no puede también darnos un indicio de si hay buena oxigenación? Sí, en realidad la útero-placentaria la vas a usar mucho más en el primer periodo de la gestación. Lo que puedes llegar a medirle es el índice de resistencia en la arteria uterina, perdón, en la Ajá. arteria umbilical, ¿sí? Ah, En bien. esa, si vos podés llegar a verla, porque el problema que tenemos es que en ese pequeño espacio donde está contenido el feto herniado, ¿sí? En el útero herniado, vas a tener todo apretadito, ¿sí? Entonces, lo que uno puede medir, sí, es el flujo de la umbilical y ver si tenemos índices de resistencia altos. Eh, no sé hasta qué punto te es útil, ¿sí? Porque si no tenés una gestación a término, tu solución es terminar la gestación quirúrgicamente, ¿sí? Tal Eh, cual, sí. no tenés muchas herramientas como para decir, bueno, como me da mal la perfusión de ese cachorro herniado, eh, nada, lo saco, No, pues igual como se una va a morir. evaluación en Sí, conjunto con la frecuencia y demás, pero sí, para poder ayudar a veces al clínico. sí, lo que sí podés hacer, que, eh, que en realidad es más, uno hay veces que tiene que, es medio cruel, pero en la evaluación gestacional uno empieza a elegir qué cachorro tiene más probabilidad de sobrevivir, ¿sí? El herniado está jugado en todo su Mm, sentido. El tema es que hay que evaluar los otros. Que no vaya a ser cosa que esa introducción de esa sección uterina esté alterando la perfusión de otros. ¿Sí? ¿Me claro. entiendes? Porque si tenés un loop de útero que está metido en una hernia, que esa curvatura vascular o esa forma rara del útero que adopta dentro de la hernia no te está alterando los cachorros que están posicionados más hacia craneal, en la otra sección de útero que está dentro del abdomen. ¿Sí? Entonces, Sí. para eso, lo que hacemos es medir los que están adentro del abdomen, a ver si están bien. Y también lo otro que se puede hacer es Doppler uterino, que se hace a nivel del cuerpo uterino, ¿sí? Cerca de la vejiga, se ven los índices de resistencia de las arterias uterinas. Eso te da como un pantallazo un poco más global de qué es lo que está pasando o cuánta sangre le va a poder llegar. Porque si vos tenés un índice de resistencia alto ya desde el vamos en la arteria uterina, que es cuando lo medimos donde arranca la carrera, digamos, ya te dice que Puede no llegar. probablemente, claro, puede no llegar, ¿sí? La arteria uterina durante la gestación arranca bien en el cuerpo, sí, en los laterales del cuerpo uterino, luego se va separando del cuerpo uterino en el mesometrio, ¿sí? Y va emitiendo ramas segmentarias a lo largo de todo el útero, ¿sí? Entonces, puede ser que vos tengas una alteración en alguna de las ramas segmentarias y que eso esté alterando la perfusión del cachorro o de la sección uterina que está dentro de la hernia, pero que el resto de las segmentarias esté perfundiendo bien y no pasa nada. Pero Bien. me parece que es más útil el Doppler uterino en la base, ¿sí? O sea, en el cuerpo del útero, que propiamente dicho de ese cachorro. Porque ese cachorro está como medio jugado. Lo controlás, pero sabés que está jugado, ¿sí? Bien. Gracias. No, de nada. Eh, otra
cuestión que tenemos que tener en cuenta son las alteraciones del tamaño fetal, ¿sí? Esta alteración de tamaño muchas veces se ve en las razas braquicefálicas, como todas las otras patologías, eh, y tiene como característica que vamos a encontrar un cachorro que es más grande que otro, ¿sí? Eh, en el caso de que tengamos más de un cachorro, ¿sí? O sea, tenemos un cachorro con un desarrollo mucho más avanzado, ¿sí? Fíjense, este diámetro biparietal comparado con este, ¿sí? Uno mide 1.8, 1.9 y el otro 2.8. Y fíjense en longitud, este feto lo que mide y que su hermano mide muchísimo más, ¿sí? Esos, eh, esos conceptos uno los controla a ver si llegan bien. Eh, También podemos tener una alteración en el tamaño en el caso de los cachorros únicos, ¿sí? En el síndrome del cachorro único, donde tenemos un crecimiento excesivo del cachorro que está viable. Hay algunos radiólogos ya en desuso, ¿sí? Se solía hacer más hace años atrás la medición por radiología, ¿sí? Del canal del parto, la pelvimetría, pero después se vio que no es ni tan sencillo realizarla con certeza, ni tan útil, ¿sí? Entonces, si bien uno puede medir la pelvis por radiología, al ser el parto un proceso dinámico, hay veces que la pelvimetría te da mal y las perras paren perfecto, ¿sí? Porque dependerá de cuánto puede dilatar y de qué tanto en el caso de que sea la cabeza, se acabalguen los huesos de la cabeza de ese cachorro. O sea que no hay como una certeza para poder decir si este cachorro va a pasar y este no por el canal de parto, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que informar es la disparidad de los tamaños, ¿sí? De tamaños de cabezas o de tamaños de cuerpo en el caso de que tengamos más de un cachorro, ¿sí? Esta gestación nacieron los dos perfectos, uno era más chiquito que el otro, nada más, pero nacieron los dos perfectos. Hay veces que puede pasar que sean gestaciones de distintos padres, ¿sí? Cuando no son hembras que tuvieron un servicio controlado, pueden estar servidas por distinto tamaño de padres y como el padre es el que por lo general transmite el tamaño de la cama, el tamaño corporal de esos hijos, ¿sí? Si tenemos un padre más grande, probablemente se hagan cachorritos más grandes, ¿sí? Otra patología poco frecuente que se suele dar en las gatas es la preñez ectópica, ¿sí? Se da por defectos en el oviducto, ¿sí? Donde hay regurgitación de un embrión, ¿sí? De un ovocito fecundado ya desde el útero hacia el oviducto nuevamente. Es una patología que se da con una sintomatología clínica de abdomen agudo, porque la preñez ectópica lo que hace es una ruptura del oviducto con hemorragia y lo que vamos a observar es líquido libre con filamentos ecogénicos y con celularidad, que es la fibrina y la hemorragia. O sea que son patologías de curso agudo que tienen manifestaciones, ¿sí? Dan dolor, abdomen en tabla, ¿sí? Una manifestación clínica en la hembra. Sobre todo se da en las gatas. La torsión del útero gestante es otra, ¿sí? Que suele darse en las razas gigantes porque esos cachorros tienen un gran peso, ¿sí? Y en las hembras donde tienen contracciones uterinas improductivas durante mucho tiempo se puede producir la torsión del cuerno. También se puede dar en felinos, es más, esta foto es del libro, ¿sí? Es del libro de Dominic Pennick, es una torsión de útero gestante en una gata. Por lo general, la confirmación es por Doppler, ¿sí? En esta sección uterina que les decía, en el cuerpo del útero, que uno visualiza las dos arterias, ¿sí? La izquierda y la derecha, pasando una arriba de la otra en un corte longitudinal, arriba y abajo del cuerpo uterino. Y lo que tenemos es falta de perfusión allí o un aumento del índice de resistencia marcado en esa sección. Así que la confirmación es por Doppler. Hay sintomatología en la hembra porque tienen dolor, ¿sí?
Y lo que vamos a ver es un cuerno uterino que además de tener líquido, ¿sí?, alrededor por el edema y la congestión que provoca la torsión, se pone grueso, ¿sí? Mucho más grueso, nos va a llamar la atención. Pero por lo general son hembras en una gestación que no tiene nacimientos, ¿sí? Una perra que tiene sintomatología de parto, con contracciones, que no pare a ninguno y que por ahí te cae en una guardia con esta sintomatología para definir qué es lo que está pasando, y no es un cachorro obstruyendo el canal, sino que es una torsión de cuerno uterino, ¿sí? Doc, una pregunta. Sí. Esas preñeces ectópicas, digamos, me pregunto, ¿llegan a término o se encuentran por hallazgo incidental o cómo se observa esa preñez ectópica? Las preñeces ectópicas son preñeces muy tempranas porque son regurgitación de ovocito fertilizado. Entonces son en etapa embrionaria. Lo que vos vas a encontrar es una hembra que fue servida y que tiene un abdomen agudo con líquido libre, ¿sí? Es una gata que te cae con abdomen en tabla, con ascites celular, ¿sí?, con fibrina, con filamentos de fibrina, y que tiene el antecedente de haber sido servida hace pocos días, ¿sí? Eso es lo que vas a encontrar. Vos ecográficamente no vas a poder definir que es una preñez ectópica, porque es una preñez que ni siquiera estás pudiendo ver por ecografía. Pero por lo general se determina diagnosticando porque esas hembras entran a cirugía y se las castra. Y después se ve en histopatología qué es lo que ocurría, ¿sí? Ah, Pero ok. no es algo que vos vas a ver. Es una patología que tenemos que tener en cuenta, pero ecográficamente lo que vos vas a ver es líquido libre con fibrina y un abdomen en tabla, ¿sí? De una hembra que tiene antecedentes de haber sido servida. Perfecto. Dentro de las alteraciones cardíacas que podemos visualizar intraútero hay dos bien detalladas, ¿sí? Una es el síndrome de la hipoplasia del corazón izquierdo. Esta patología se debe a un desarrollo anormal de los ventrículos, el ventrículo izquierdo, ¿sí?, con subdesarrollo de ese ventrículo, subdesarrollo de la aorta o del arco aórtico, ¿sí? Y eso hace una obstrucción del flujo sanguíneo en el tracto de salida. Lo que vamos a visualizar en estos casos es el ventrículo izquierdo, ¿sí?, que en vez de verle la cavidad, tiene como una estructura en forma de masa, ¿sí?, ecogénica, que ocupa la luz del ventrículo, ¿sí? Esto es lo que es la deformación ventricular. Eso no es un coágulo, es parte del tejido cardíaco, ¿sí? Eh, Así que cuando vean un corazón que late bien y demás, pero tiene esta estructura, uno tiene que evaluar una malformación cardiológica, sobre todo del lado izquierdo. Este cachorrito se murió, nació y se murió. Estuvo nada, menos de media hora, se murió, lo mandamos a histopatología, ¿sí? Este era el corazón. Eso es el ventrículo, ocupado por toda esta formación de tejido blando, y dio que era una hipoplasia de corazón izquierdo, ¿sí? Otra de las patologías que que están descriptas, que yo no tengo ninguna foto, pero están descriptas, son las calcificaciones cardíacas, ¿sí? Lo que vamos a ver es una hiperecogenicidad difusa dentro del corazón, abarca calcificaciones de los músculos papilares y del tabique interventricular, ¿sí? Lo que van a ver es un corazón todo blanco. Y eso da disfunción miocárdica y los cachorros se mueren enseguida después del parto. Entonces, el ver un corazón formado, pero todo ecogénico o con puntillado ecogénico que indique calcificaciones, es de muy mal pronóstico. Ver estructuras en forma de masa adentro del corazón es de muy mal pronóstico también por hipoplasia izquierda. Otra cosa que podemos llegar a encontrar son dilataciones, ¿sí?, en el tracto, sea de la pulmonar o de la aorta, ¿sí? Esto es el corazón, fíjense la dilatación
vascular que tenía, además de tener efusión pleural. Son obviamente de muy mal pronóstico y ya sabemos que ese cachorro después del nacimiento no va a sobrevivir, ¿sí? Bien. Otra cosa que tenemos que prestar atención, que lo vamos a ver en gestaciones no tan avanzadas, ¿sí? En gestaciones donde todavía evaluamos vesículas gestacionales, ¿sí? O sea, en la etapa embrionaria hasta el día 30-35, son gestaciones gemelares, ¿sí? Las gestaciones gemelares, lo que nos tenemos que fijar es que dos vesículas no tengan conexión entre sí. Como en este caso, ¿sí? Tenemos una vesícula acá, otra acá, y tenemos un puente de conexión por el cual pasan las membranas fetales, ¿sí? Pasan las membranas del saco vitelino y de la alantoides, ¿sí? Comparten membranas, anexos embrionarios, y hay una discontinuidad de la pared que las une, ¿sí? Esto lo van a poder ver cuando vean vesículas. Después, más allá de este periodo, no lo van a poder detectar porque están tan pegadas entre sí que es muy difícil poder visualizarlas. Así que esta patología en especial la vamos a ver al principio, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque estos cachorros cuando crecen, al estar conectados, predisponen a las distocias, ¿sí? Esos dos cachorros conectados no suelen pasar por el canal de parto, ¿sí? Esto es una distocia, se murieron los dos, cuando se sacaron se vio que estaban conectados, ¿sí? Sus cordones umbilicales estaban conectados y tenían una misma placenta rara, ¿sí? Pero una misma placenta. Así que es algo para tener en cuenta de que puede predisponer a los partos distóxicos, pero solamente lo vamos a poder detectar en una gestación temprana, ¿sí? Respecto a las placentas, En ese caso, perdón, Doc, Sí, en ese caso, sí. o sea, tiene que ir a cesárea, pero pueden hacerlo más bien si van a cesárea. Sí, si van a cesárea nacen perfecto. Yo no sé si pueden, o sea, como esto es biología, tal vez pueden pasar los dos juntos, pero el tema es que en la cesárea vos te asegurás de sacarlos y que ninguno de los dos sufra mucho. Está asociado a distocias porque como vienen juntos, por lo general es un volumen muy grande para pasar por el canal de parto. Pero son dos cachorros perfectos, que no tienen ninguna alteración orgánica. O sea, son dos cachorros que una vez que le cortaste el cordón umbilical es como si hubiesen estado separados. No tienen un problema orgánico. El problema se presenta en el momento del parto para que pasen por los dos juntos por el canal, ¿sí? Pero sí, si van a cesárea son normales. Perfecto, gracias. Si vos detectaste al principio de la gestación que tenés gemelos, probablemente esa perra vaya a una cesárea programada. Entonces, listo, te sacas el problema de encima. Pero está bueno detectarlo porque son dos cachorros que no perdés, ¿sí? Bueno, respecto a las placentas, un poco hablamos la semana pasada de las placentas. Recuerden que la placenta es nuestra vía de oxigenación con ese cachorro, que nunca debe de medir en promedio más de 1 centímetro en ningún momento de la gestación. Las evaluamos mucho sobre el final de la gestación porque todas las insuficiencias placentarias suelen estar acompañadas de un engrosamiento de la placenta. Son placentas muy gruesas e irregulares, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de que nunca deben de medir más de 0,9 o máximo 1 centímetro, ¿sí? Y sabemos que puede ocurrir el desprendimiento prematuro de las placentas y que eso ocasiona hemorragia, ¿sí? Entonces vamos a tener un aumento del líquido, ¿sí? O de la calidad del líquido amniótico pasa de ser anecoico a tener un puntillado ecogénico. Entonces vamos a tener un líquido sucio que rodea al cachorro, ¿sí? Obviamente el desprendimiento de placentas altera el flujo sanguíneo hacia ese cachorro y la capacidad de filtración, ¿sí? Los desprendimientos pueden ser parciales o totales y lo que vamos a ver, bueno, es este engrosamiento producto del edema y el cambio de cogenicidad del líquido amniótico por la hemorragia.
Esto es la placenta, ¿sí? Para que se den una idea, esta es la placenta desprendida. Esto tendría que estar pegado acá arriba y está desprendido junto con el cachorro. Ese cachorro fue, o sea, no sobrevivió. Suelen tener sintomatología, las hembras tienen descarga hemorrágica cuando tienen desprendimiento placentario, así que es lo que evaluamos es cuando tienen una descarga en la gestación tardía, una descarga hemorrágica, lo primero que vamos a ver, además de la vitalidad, es cómo se ven las placentas, ¿sí? Y finalmente lo que tenemos que evaluar después de que los cachorros nacieron son las alteraciones del posparto, ¿sí? Esta diapo yo ya se las puse la semana pasada como para que tengan una idea de cómo es la evolución del retorno, ¿sí? Uterino a la normalidad previo a la etapa gestacional, ¿sí? Depende de si estamos evaluando perras o gatas, es lo que va a tardar esa involución. Sabemos que al principio en la perra vamos a poder ver los sitios placentarios durante las primeras 2 semanas, ¿sí? Donde vamos a tener un engrosamiento focal de algunas secciones del trayecto uterino donde estuvieron implantadas esos embriones y que más o menos podemos tener descargas uterinas o vaginales, ¿sí? Visibles durante las primeras 6 semanas. Después de las 6 semanas ya es patológico tener descargas. Las descargas van a ser primero como los loquios del parto, saben que son verdes, ¿sí? Verdecinos por la biliverdina de los hematomas marginales de la placenta, son verdes, después se tornan hemorrágicos o ceros medio rosaditos, ¿sí? Ceros sanguinolentos, y luego se van tornando amarronados, ¿sí? Hasta que disminuyen en cantidad y dejamos de tener secreción vaginal después de la 6ª semana, ¿sí? Eso es lo que uno espera normalmente. A las 15 semanas el útero termina su involución y debería de medir lo mismo que un útero no gestante, ¿sí? Salvo que tengamos un problema en la involución, ¿sí? La subinvolución de los sitios placentarios. Esa subinvolución de sitios placentarios son palpables, ¿sí? Los sitios trofoblásticos, o sea, los sitios de placentación, se siguen palpando, ¿sí? Se palpan duros en el cuerno uterino, y esta patología es más común que suceda en perras que son jóvenes, ¿sí? Que tienen hasta 3 años o que han tenido 1 o 2 partos previos, ¿sí? Con un destete no muy bien hecho de sus cachorros, pero suele ser una patología en hembras jóvenes. Como les dije, se palpa el útero como si tuviese masas, ¿sí? Como pequeños engrosamientos uterinos, porque esos sitios trofoblásticos, en vez de degradarse, invaden capas más profundas del endometrio y es como que se ponen más evidentes, ¿sí? Crecen. Recuerden que en la gata los sitios placentarios no suelen verse, ¿sí? No es que no se dan, están, pero solamente se ven levemente los primeros 2 días del posparto, entonces difícilmente nosotros los vayamos a encontrar. Y la involución uterina de una gata es mucho más rápida, a los 24 días ya no se ve nada, ¿sí? Se ve un útero normal. Así que la subinvolución de sitios placentarios obviamente es una patología netamente de las perras. Este es un caso, como para ejemplificárselos, esto es un caso de una perrita, ¿sí? Rescatada, que se le hace una ecografía por gestación, ¿sí? Y tiene un parto, ¿sí? De 10 cachorros. Esa perra se la ve en el posparto, ¿sí? Y lo que se ve en el posparto es un útero normal, ¿sí? Un útero normal posparto donde tenemos un miometrio hipoecoico muy engrosado y un endometrio ecogénico con algo de contenido en la luz, ¿sí? Todo esto hiperecoico o ecogénico es el endometrio, ¿sí?
Esto es el parto típico, el posparto típico, ¿sí? Así se ve un útero posparto normal. Es como si tuviesen un útero lleno de algodón, ¿sí? Esa es la idea. Un endometrio irregular, todo como algodonoso, ¿sí? Ecogénico, ¿sí? Con distintas cantidades de líquido, sectorizado o no, dependiendo de la cantidad de días que hayan pasado. Esta perra se va a la casa con sus 10 cachorros, con su secreción normal posparto y vuelve a la veterinaria 56 días posparto, ¿sí? Donde nunca dejó de perder la perra. Siempre perdía una secreción amarronada, ¿sí? Por vagina. Algunas veces, algunos días perdía mucho, otros días perdía poco o manchaba levemente donde se echaba, pero digamos que la perra nunca detuvo esa secreción amarronada, ¿sí? Entonces, casi 2 meses más tarde, vamos a verle de vuelta el útero a la perra. La perra estaba normal, no tenía sintomatología, otra sintomatología clínica, y esto era el útero 56 días luego del parto, ¿sí? Fíjense que este útero es muy similar al parto reciente, ¿sí? Este útero tiene un retraso en su involución, obviamente, tiene casi 2 meses de posparto y sigue teniendo un útero súper engrosado con el endometrio ecogénico y el miometrio hipoecoico, ¿sí? Así es como van a ver la subinvolución de sitios placentarios. Ese útero nunca vuelve a la normalidad pese al paso del tiempo. Son perras que no tienen patología, otra patología, ¿sí? Otra sintomatología clínica. Son perras que están normales, suelen tener buena cantidad de leche para sus cachorros, no tienen fiebre, no tienen ninguna otra alteración, y por eso es que es una patología que no se trata, ¿sí? Se espera, salvo que uno pueda asumir que hay una contaminación bacteriana por otro síntoma, porque tiene fiebre o porque tiene decaimiento o por otra cosa, pero en realidad es una patología que no se trata, se espera, se desteta correctamente y se espera a la involución. En este caso, la perra, nosotros lo podíamos atribuir a que la perra nunca destetó, ¿sí? 2 meses más tarde tenía todavía 10 cachorros que querían tomar teta, y esa producción de prolactina durante tanto tiempo interfiere, ¿sí? En la involución uterina. Entonces, en estas perras no se le hace tratamiento clínico, es más de manejo, y lo que se hace es destetar a los cachorros, ¿sí? Para que ya los cachorros ya comen carne o alimento balanceado y siguen tomando teta, entonces ya está. Le sacamos el estímulo, ¿sí? Para que no siga produciendo hormonas, y ese útero, si ella no tiene otra sintomatología, se deja descansar y vuelven a la normalidad, ¿sí? Este era un video de cómo se veía el útero, ¿sí? Si ustedes ven estas zonas, ¿sí? Como globosas, son los sitios placentarios, ¿sí? Nunca se degradan, se siguen viendo secciones de intestino finito, de útero finito, y secciones de útero sectorizadas más gruesas, ¿sí? Esos son los sitios placentarios que nunca se degradaron y por ende nunca terminó la pérdida. Otra patología es la retención de las membranas fetales, ¿sí? Esto ocurre en los partos, yo lo he visto más en gatas que en perras, pero lo que vamos a ver es obviamente sintomatología en la hembra, ¿sí? Son hembras que no quieren dar la teta a sus cachorros, de que están decaídas y demás, y vienen a la ecografía para ver si no quedó un cachorro retenido. Lo que vamos a visualizar por ecografía son membranas, ¿sí? Adentro de la luz uterina, membranas irregulares, ¿sí? Colapsadas, y que ese útero sigue teniendo líquido, ¿sí? No logra, obviamente, evacuar el líquido del posparto. Esto provoca una falta de involución normal, ¿sí? Del útero, y lo que vamos a tener que buscar son estas membranas, ¿sí? Ecogénicas. Algunas veces son gruesas, otras veces son delgadas, dependiendo del animal. Estas son de perra, pero ahora les voy a mostrar una de gata. Esta es una perrita de 4 años, ¿sí? Fíjense
que tenía en la luz uterina estas estructuras ecogénicas, ¿sí? Estas membranas eh, que pueden o no generar sombra sónica, ¿sí? No es algo que las caracterice, pero pueden llegar a generar sombra sónica porque se comportan como si fuese cuerpo extraño, porque por lo general están contaminadas, porque el cervix está abierto, ¿sí? Y cuando hacemos cortes transversales del útero vamos a ver un doble anillo ecogénico, ¿sí? Esto era en una perra. Así se ven en la gata. En la gata son mucho más lindas para ver porque son bien tipo medusa, ¿sí? Son muy irregulares, muy colapsadas. La gata tiene líquido en la luz uterina, cosa que nunca deberíamos de ver en una gata, ¿sí? Recuerden que el posparto es muy rápido, la gata en horas evacúa el líquido del útero, no deberíamos de ver nunca en un posparto líquido en la luz uterina, y en este caso esta gatita, al tener estas membranas retenidas, tiene un montón de líquido celular, ¿sí? Con descarga hemorrágica. Esto es la vejiga, ¿sí? Fíjense lo anecoica que es la vejiga y lo ecogénico que es el líquido uterino. Tenía varias placentas retenidas. En la gata es mucho más lindo de ver, mucho más como visible la retención placentaria, ¿sí? Sí, sí. No, en realidad el problema de la retención placentaria es que por lo general van a cesárea, porque el darles algo o sea, podés llegar a darles oxitocina para poder aumentar la contractibilidad del útero y ver si las elimina, pero siempre teniendo en cuenta de que tenés que tener como el equipo quirúrgico avisado. Si la gata no, junto con la oxitocina, no las larga, tiene que ir a cirugía, porque está, es como si fuese un cuerpo extraño predispuesto a la contaminación. Y vos pensás que también tenés cachorritos que están no siendo atendidos por la madre. La retención placentaria tiene sintomatología clínica. Entonces, perras o gatas que empiezan a levantar temperatura. Es un cuadro clínico. Entonces, le podés dar oxitocina, pero el problema es que la oxitocina actúa eh, con la contracción uterina, pero no siempre en este estadio te va a ser una respuesta óptima, ¿sí? Muchas veces terminan en cirugía. Sí. No, a ver, las placentas las vas a ver, ¿eh? Porque vos no vas a ver un útero posparto normal. Sí. Mira, la secundinación, que es la parte de la expulsión de las placentas durante el parto, debería estar seguido de la expulsión de los cachorros. Vos podés esperar hasta 4 horas entre cachorro o entre placenta y placenta, siempre y cuando la gata o la perra no tenga contracciones visibles productivas, ¿sí? Si vos ves que es una gata que tiene contracciones, vos podés esperar 20 minutos. Pero si no pasaron más de 4 horas y la gata está como si nada, es porque no está teniendo contracciones uterinas y eso no lo va a largar. Pero técnicamente puede largar, no sé, todos los cachorros juntos y todas las placentas al final, o cachorro y placenta intercalados, pero tiene que suceder en el mismo periodo en el cual están saliendo los cachorros. Si después de 4 horas de la última salida de lo que sea, cachorro o placenta, no sale nada, vos le haces una ecografía, la gata o la perra no tiene contracciones o no viene teniendo contracciones hace más de 4 horas y tenés una imagen de placenta retenida o de líquido muy celular, y yo abriría el paraguas de que probablemente esté teniendo una placenta retenida o por alguna razón tiene una inercia uterina secundaria y no logró expulsar
las placentas que quedaron, pero por lo general se van a cesárea, porque, o sea, a OVH, digamos, ¿sí? Pero más de 4 horas no esperaría, ¿sí? Sí, sí, sí. Además, cuanta más, no, no, sí, si no ya es patológico, em, y por lo general Eh, eso lo podés ver cuando te llaman enseguida del parto, digamos, a las pocas horas del parto. Pero la mayoría de las hembras que tienen una retención placentaria, uno las ve pasado unos días, porque la ven a la gata o a la perra decaída, ¿sí? Entonces quieren ver por qué está decaída y está desatendiendo a los cachorros. ¿Sí? Entonces, en ese momento vas a ver más líquido, vas a ver como una reacción mucho más importante en el útero y vas a tener más sintomatología clínica, ¿sí? Pero por lógica, la, la secundinación tiene que estar seguida de la parte de la expulsión del parto, ¿sí? O sea, expulsión, feto, secundinación. Pueden venir uno y uno o salir dos fetos y después dos placentas juntas, ponele. No hay un orden, ¿sí? Pero tienen que salir eh, después del último, a 4 horas ya debería estar limpio ese útero. Si bien tiene líquido, no debería haber placentas ni restos fetales. ¿Sí? No, de nada. Y bueno, y finalmente la última patología a la cual tenemos que tener en cuenta en un posparto, ¿sí? Es la endometritis posparto o la metritis aguda. Eh, Esta patología puede pasar entre un día y 7 días posparto, ¿sí? Está asociado al ingreso de contaminación eh, eh, hacia el útero, ¿sí? Ya sea por distintas maniobras. Puede ser que se haya contaminado el útero en una inseminación artificial mal hecha, o durante una cesárea, o en manipulaciones obstétricas donde tuvieron que manejar mucho, ¿viste? Y estuvieron toqueteando mucho, y puede haber ingresado flora vaginal hacia el útero, ¿sí? En el caso de que tengamos retenciones placentarias o de fetos, porque a medida que van pasando los días, ese material se va descomponiendo, ¿sí? Y acuérdense que ustedes tienen el cérvix uterino abierto, o sea que hay un montón de flora dentro de la vagina que está ansiosa por ingresar al útero, así que si tenemos algo que nos puede hacer de sostén para esa contaminación, las bacterias van a aprovechar, ¿sí? Esta invasión bacteriana desde el conducto vaginal o mediante manipulaciones obstétricas, ¿sí? Genera síntomas en la madre, va a ser como una endometritis, ¿sí? Típica que ya conocemos, con un engrosamiento de la pared del útero, ¿sí? Podemos llegar a tener contenido uterino y dentro de las manifestaciones sistémicas vamos a tener fiebre, decaimiento, ¿sí? Aumento de glóbulos blancos, o sea, como si fuese un proceso inflamatorio típico uterino, pero en este caso va a suceder después de una intervención obstétrica o posparto, ¿sí? Esta imagen es una metritis posparto de una gata, ¿sí? Luego de una cesárea con una semana de evolución, ¿sí? Fíjense, el grosor del útero no tenía líquido, pero tenía un útero súper grueso, súper hipocoico, bastante irregular, heterogéneo. Bueno, esto es una gata, nunca lo van a ver en una condición normal, aún siendo un poscesárea, ¿sí? El útero de la gata es finito, si bien se ve hipocoico, se ve finito, no tiene contenido. Esto es muy grueso, muy evidente para una gata, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tengamos hembras que también tienen desatención de sus cachorros, que siguen teniendo secreción vaginal, que tienen fiebre, que no quieren comer, pueden llegar a tener polidipsia, poliuria por los complejos antigénicos que generan nefritis en el riñón, y tienen sí, todo un cuadro de manifestación sistémica. Hay que pensar de que puede estar teniendo una metritis posparto, ¿sí? O una metritis aguda. Eh, y me parece que con eso terminamos hoy. No sé si estamos muy temprano, 12:30, pero esas son las patologías más comunes dentro de lo poco frecuentes que son
a las cuales tenemos que prestarle atención cuando hacemos gestación, ¿sí? Sobre todo, la mayoría son más detectables hacia el final de la gestación, pero son lindas para ver, son lindas para informar, porque podemos evitar pérdidas, no de los que están patológicos, sino de los que vienen atrás, ¿sí? O adelante de esos cachorros alterados, ¿sí? La idea es lograr la mayor cantidad de cachorros vivos, ¿sí? Aunque tengamos que tomar decisiones y descartar alguno que viene con alguna malformación, ¿sí? Así que hoy van a tener tiempo para comer, me parece. No sé si estás por ahí, Gaby. Sí, Ah, ahí bueno, no sé si se ve. Ah, porque de nuevo, no te para. veo. Sí,